de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. ¿Está justificado el cobrar por tener una tarjeta cuando su uso, en el fondo, no es perjudicial para el banco, sino todo lo contrario? Siempre que la usamos hay beneficios. Bueno, en realidad estamos asistiendo a un proceso, como sabéis todos, de concentración bancaria. Cada vez tenemos menos bancos y eso hace que nos puedan, que haya menos competencia y que nos aprieten, digamos, las tuercas a los consumidores. Y otra cosa que está sucediendo es forzarnos mediante la imposición de comisiones de mantenimiento, comisión de la tarjeta, para que contratemos otros productos o para que nos fidelicemos más. ¿Está justificado o no? Bueno, es una política comercial. ¿Es legal? Sí, lo es. Pero nosotros como consumidores tenemos que empezar, si no lo hemos hecho antes, a comparar. No tenemos por qué tener miedo a ponerle los cuernos a nuestro banco para entendernos. Ellos nos piden fidelidad, pues no tenemos ninguna obligación de tenerla. Y lo que tenemos que hacer es buscar realmente esas entidades que nos ofrezcan productos y servicios a menor coste, porque ahora mismo la verdad es que estamos en un pleno proceso de encarecimiento de los servicios, sin ninguna duda. A ver, yo hace unos días, creo que a finales de agosto, el Banco de España alertaba precisamente de esto, que para captar a lo mejor la nómina, para ofrecer, te regalan una batería de cocina. Eso yo lo recuerdo, cuando yo era pequeña los bancos hacían eso. Luego eso desapareció y ahora vuelve. Pero a lo mejor no dan toda la información. Esto está ocurriendo, de hecho el Banco de España avisa de que cuando se suscriba cualquier tipo de contrato con la entidad bancaria se mire todos los detalles, pero yo pregunto, a una persona relativamente joven, que estamos relativamente informados, vale, ¿y las personas que tienen cierta edad o que no tienen una formación digital, por ejemplo? ¿Están absolutamente desprotegidas? Estás poniendo el dedo en la llaga. Aquí tenemos un problema importante de educación financiera y en el caso de determinadas edades de educación digital. Y ahí es verdad que cada vez se van cerrando oficinas, se va forzando a la gente a hacer los trámites con el cajero, con el móvil, con el ordenador, y se está dejando desprotegida a un sector de la población importante y que además no merece esto, porque al final se nos fuerza de alguna manera a tener una cuenta bancaria porque ya nadie puede pagar un recibo por caja como antiguamente, y por tanto se tiene que facilitar el uso y no se puede excluir a determinados usuarios. Y en cuanto a los regalos, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay dos cosas aquí que hay que llamar la atención. La primera, cuando nos dicen, si no quieres tener esta comisión de mantenimiento, puedes contratar un seguro o contratar un fondo de pensiones o algún producto para librarte, entre comillas, de esta comisión, y esto en realidad es una trampa, porque normalmente nos sale mucho más caro ese seguro, que además acaba de salir un estudio de INESE que nos dice claramente que los seguros que ofrece la banca son muchas veces muchísimos más caros que los que puedas contratar en la compañía aseguradora, y al final, por ahorrarte una comisión, estás contratando un seguro más caro y con menos servicios. Y en el caso de los regalos, de las baterías de cocina, de las televisiones, etcétera, ojo con la permanencia. Hay muchísima gente que lo contrata, que pone su nómina y se lleva la tele a su casa, y a los 6 meses se quiere ir y no se da cuenta que en la letra pequeña lo que te dice es que tienes que estar un mínimo de tiempo, y si no te obligan a devolver la televisión o la batería o pagar el importe que se supone que cuesta ese producto. Por tanto, tenemos que leer esas condiciones. Eso no lo lee nadie, Patricia. Pero hay que leerlo. Yo digo, ¿y dónde queda una cosa que se llamaba la ética comercial, por ejemplo? Y no sé, José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es muy complicado. Me va a permitir, señora Suárez, que haga un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque con la que está cayendo, con el precio de dinero negativo, con la reducción progresiva de los tipos de interés, ahora están un poco más estabilizados, ¿cómo va a ganar dinero la banca? No, estoy totalmente de acuerdo. Realmente con los tipos negativos tenemos en España una banca muy comprometida con la deuda, me refiero con los préstamos, con las líneas de crédito, con las hipotecas, y que no están ganando dinero. O sea, yo mismo puedo decir aquí públicamente que en la revisión de este año en mi hipoteca solo amortizo, no pago intereses, porque el Euribor está por debajo
de lo que sería mi diferencial, por tanto no pago intereses. Y ahí es donde ellos tienen que buscar rentabilidad, y eso es legítimo, pero dentro de esa búsqueda de rentabilidad, nosotros como consumidores debemos comparar para encontrar la que más se adecua a nosotros, la mejor calidad, relación calidad-precio. Estamos desde luego también en este proceso de fusiones bancarias con una reducción importante de la competencia, y en ese sentido estamos más desprotegidos los usuarios financieros, que en definitiva somos todos en mayor o menor medida. ¿La concentración? Nosotros entendemos que sí. De hecho, nosotros consideramos que la competencia favorece siempre al consumidor. Es verdad que desde Europa se está forzando esta concentración bancaria porque se prefiere entidades más fuertes, más solventes, pero eso tiene el riesgo, pues como sucedió en su día con Bankia, de muy grande para caer, y al final hay que rescatarla. Ese es el primer riesgo. Y el otro riesgo es la reducción de la competencia. Y en este sentido, sí que es verdad que a lo mejor a determinadas generaciones ya no les llega, pero a otras que estamos más digitalizados deberíamos poder tener una competencia europea, y deberíamos poder contratar un fondo o una cuenta bancaria en cualquier sitio de Europa para que realmente hubiese competencia. Y si se nos quedan 5 o 6 entidades en España, no pasa nada, porque a nivel europeo tendremos más opciones. Si eso no sucede, estaremos expuestos, digamos, al imperio o a la dictadura de las entidades que queden en España. Y ahora que está hablando precisamente de Europa, si nos comparamos con nuestros vecinos, ¿cómo es la situación? En Francia, pues, en Italia. Mira, precisamente una de las cosas que venimos denunciando en Asufin es que los préstamos al consumo son más caros en España que en el resto de Europa, que las tarjetas de crédito, que también tienen un tipo de interés, son más caras en España que en Europa, y esto además de las estadísticas del Banco de España viene reflejado cada trimestre cuando las publican. Te comparan perfectamente el tipo de interés que hay en España con respecto a Europa, y somos más caros. Un par de cuestiones ya de un plano un poquito más jurídico, o al menos que están en los tribunales. ¿En qué medida están respondiendo los bancos a las demandas de los usuarios, tanto en la cláusula suelo, en los intereses usurarios? Pues hay, digamos que dos líneas. Todo lo que cae en los juzgados especializados, que son los que llevan todas las cláusulas abusivas de las hipotecas, es un auténtico cuello de botella, tarda años. Los juzgados, ahora que el lunes vamos a tener ese inicio del curso judicial con este Consejo General del Poder Judicial que no se renueva y que por tanto no es capaz tampoco de dar soluciones, los juzgados especializados están saturados, faltos de recursos humanos y materiales, y los jueces y el personal de un juzgado, que es mucho, hace lo que puede. Y además los bancos recurren, a pesar de que haya jurisprudencia y a pesar de que todo indica que el 99% de las sentencias las gana el consumidor. En el caso de los intereses usurarios, que no van a los juzgados especializados, que van a los ordinarios, a los civiles, ahí estamos teniendo más suerte, va muchísimo más rápido el procedimiento, y en algunos casos tenemos que decir que en primera instancia, es decir, estamos hablando de 12, 14 meses, la entidad de crédito no recurre y acata la sentencia. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Canal Sur Radio del Mirador de Andalucía. Nos ha enseñado mucho y creo que nos ha ayudado. Ojalá también a nuestros oyentes. Seguro que nos encontramos en las ondas más adelante. Un saludo. Muchísimas gracias a todos.